Bienvenidos a esta presentación de Derecho Constitucional del EFIP 1. Antes de empezar a desarrollar cada punto del programa, es importante tener presente la definición de derecho constitucional, y podemos definirlo como la rama del derecho público que estudia la organización política del Estado y su funcionamiento. El primer punto del programa nos pide la definición de poder constituyente. Germán Vidal Campos la define como la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo. Podemos clasificar al poder constituyente en originario y derivado. El primero se ejerce en la etapa fundacional o primigenia del Estado, para darle nacimiento y estructura. El segundo se ejerce para la reforma de la Constitución. En lo que respecta a la titularidad del poder constituyente, debemos tener presente que reside en el pueblo o comunidad. Este principio definitorio lo podemos encontrar en el preámbulo de nuestra Constitución. Sin embargo, el pueblo no lo ejerce en forma directa ni por sí mismo. Debemos recordar la teoría del abad de Sieyes, mentor de la Revolución Francesa, que pone en poder del tercer estado, la burguesía, la facultad de dictar la norma fundamental. En lo que respecta a los límites, el poder constituyente originario, en principio, es ilimitado. Sin embargo, Vidal Campos nos dice que no podemos desconocer la suprapositividad del valor justicia o derecho natural, los límites que emanan colateralmente del derecho internacional público, los condicionamientos de la realidad social que deben ser tenidas en cuenta a la hora de organizar el Estado y, en el caso de nuestro país, los pactos preexistentes. En esta filmina podemos observar algunos de los pactos provinciales de relevancia en nuestra Constitución. En cambio, el poder constituyente derivado va a encontrar límites. Debido a la rigidez de nuestra Constitución, el procedimiento para su modificación va a ser diferente del de las leyes comunes. Por otro lado, no va a ser el órgano legislativo ordinario, sino un órgano especial, la Convención Reformadora, la que tenga potestad para realizarlo. Además, no se pueden abolir los contenidos pétreos, como la democracia, el federalismo, la república y la confesionalidad del Estado. Por último, también se van a encontrar límites en los tratados internacionales previos, ya que no se va a poder incorporar ninguna reforma que sea incompatible con estos. En materia de contenidos pétreos, Vidal Campos nos ilustra esgrimiendo la teoría de que estos pueden ser modificados, pero no abolidos en su esencia. Lo prohibido sería reemplazar el federalismo por el unitarismo, la república por la monarquía, la democracia por el totalitarismo y la confesionalidad del Estado por la laicidad. Otro punto a desarrollar es la reforma de la Constitución. Para ello, nos basamos en el artículo 30 de la misma. En él reza: la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada a tal efecto. De este artículo se desprende que el procedimiento de reforma consta de dos etapas. Una es la etapa iniciativa o de declaración, y la segunda, la etapa de revisión o constitutiva. En la etapa iniciativa, el Congreso debe sancionar la ley declarativa de la necesidad de reforma. Para que ésta proceda, será necesario el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. A su vez, se establecerán los artículos a reformar, el lugar y el plazo. De no estar incorporado, no se podrá hacerlo luego. Por último, la forma y elección de los convencionales constituyentes. La etapa de revisión es el momento de la Convención Nacional Constituyente, órgano colegiado que tiene a su cargo la reforma del texto constitucional. Sin embargo, no está obligada a introducir reformas.
puede o no hacerlas. Lo que no le está permitido es excederse de los puntos establecidos en la ley declarativa. Debe respetar los plazos en caso de que se hayan fijado y no va a poder abolir los contenidos pétreos. A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en otros existe una tercera etapa, denominada rectificatoria o de eficacia, en la cual se le otorga validez a la reforma. La Constitución de 1853 contenía una prohibición de reforma por un plazo de 10 años. Sin embargo, a través del Pacto de San José de Flores, Buenos Aires se incorpora a la Confederación. Para ello fue necesaria una reforma de la Constitución. Vidal Campos la descarta como tal y nos dice que el poder constituyente puede ser ejercido de manera abierta o cerrada, dependiendo si se ejerce a lo largo de un periodo de tiempo o en un solo acto. Por eso considera que el poder constituyente originario quedó abierto y culminó en 1860 con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Dentro de las principales modificaciones, se eliminó la exigencia de que solo el Senado podía iniciar reformas constitucionales. Se suprimió la prohibición de reforma de la Constitución por 10 años, se modificó el artículo 3 que declaraba a Buenos Aires como capital de la República y se estableció que la misma sería declarada por ley del Congreso. Se incorporó el artículo 33 de derechos implícitos y se estableció que los derechos de exportación a partir del año 1866 dejarían de ser nacionales. La reforma de 1866 se motiva en el restablecimiento de los derechos de exportación. Recordemos que en 1860 se estableció una disposición de que los derechos de exportación a partir de 1866 dejarían de ser nacionales. En 1898 se produce otra modificación de la Constitución. En este caso, se modificó la base de representación de los diputados, que pasó de 1 cada 20.000 habitantes o fracción no menor a 10.000 a 1 cada 33.000 habitantes o fracción no menor a 16.500. Por otro lado, se aumentó el número de ministros, que pasó de 5 a 8. En el año 1949 se produce una nueva reforma de la Constitución. En ella se autorizó la reelección del presidente y vicepresidente. Ambos serían elegidos por el pueblo. Se elevaron los números de ministros a 20 y los diputados serían elegidos de manera directa y durarían 6 años en sus funciones. Se incorporó una serie de derechos sociales, como derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad. Se estableció la función social de la propiedad, el capital y la actividad privada. Esta reforma solo tuvo vigencia durante 7 años, ya que en 1956 fue derogada. Posteriormente, en 1957, se produce una nueva reforma de la Constitución. Reforma cuestionada, ya que no se cumplieron los requisitos del artículo 30, puesto que el Congreso estaba disuelto. En ella se agregó el artículo 14 bis, referente de los derechos económicos sociales, y se facultó al Congreso Nacional a dictar el Código de Trabajo y Seguridad Social. En el año 1972 y hasta el 24 de marzo de 1976 se dictó el denominado Estatuto Fundamental. Este modificó la parte orgánica de la Constitución, y algunas de sus modificaciones más relevantes fueron el tiempo de los mandatos y la forma de elección del presidente y los senadores. Su vicio deriva de haber sido realizada totalmente por el poder de facto. En 1994 se produce la última reforma de la Constitución. A través del Pacto de Olivos se acuerdan dos grupos de modificaciones. El núcleo de coincidencias básicas, que es un conjunto de 13 ítems que establece en forma precisa e inmodificable el sentido de cada una de las reformas. Por otro lado, los temas habilitados para el debate. Estas cuestiones sobre las cuales se le dio libertad a la Convención para fijar el alcance de la reforma. En el núcleo de coincidencias básicas podemos encontrar la atenuación del sistema presidencialista a través de la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros, la elección directa de 3 senadores,
por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, la elección directa del intendente y la reforma de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. En los temas habilitados para el debate, el fortalecimiento del régimen federal, la autonomía municipal, la posibilidad de incorporar la iniciativa y la consulta popular. Si tenés una pregunta, déjala en comentarios. Si necesitas los apuntes de la presentación, déjanos tu correo y te lo enviaremos a la brevedad. Muchas gracias.